Historia universal del derecho. Iniciamos con los sumerios, son de la antigua Mesopotamia. En el año 4000 se establecieron en el río Tigris y Éufrates. Fue la primera civilización. Tuvieron los cimientos del sistema de escritura y técnicas agrícolas. Crearon las primeras ciudades y crearon ciudades con estado independientes. En cuanto a su expansión económica, tuvieron la agricultura y la producción artesanal y realizaron relaciones comerciales, inventaron la rueda y la escritura. En cuanto a su monarquía, se tenía un rey que era un dirigente político y al mismo tiempo líder espiritual. Las funciones eran guiar al ejército, crear leyes, organizar el trabajo. Se tuvo un periodo dinástico arcaico en el año 3000 AC, en el que ya toma importancia en las tierras y el agua y se tienen constantes guerras. Los sumerios se representan también por la dinastía de este personaje que se llama Ur-Nammu, el cual en su etapa del año 2112 AC tiene un florecimiento cultural con una prosperidad económica. En la dinastía Ur se establecieron y se presenta lo que es el Código Legal Hammurabi. En cuanto a su legado, se tiene que invención de la rueda, escritura cuneiforme, crearon los sistemas de riego, el sistema sexagesimal. Los hebreos, estos son en el cercano oriente en el año 1000 AC. Los hebreos se tiene la lengua semítica y se tienen ideas y tradiciones. Ellos tienen su estructura con origen a la Biblia hebrea, donde los pueblos son nómadas descendientes de Adán, de Abraham. Se tiene el origen en Egipto y son esclavizados. Tienen sus preceptos de acuerdo a que creen que Moisés los guía mediante el éxodo que se tiene de Egipto. Después se tiene en el Reino Unido se tiene un desorden social para el siglo X y los hebreos realizan conquistas y se hace una centralización. Se fortaleció al ejército en el templo de Jerusalén con Salomón, y también se tuvo una división del reino por un descontento social. Se tuvieron dos reinos separados, el reino de Israel y el reino de Judá. En cuanto a la religión, pues los primeros hebreos tuvieron varios dioses y también se tuvo al dios Yahvé. Hubo un regreso de su exilio a su tierra y se queda con un solo Dios para todos los pueblos. Se tiene la creencia de que Yahvé es el creador del mundo, Dios justo y compasivo, y que dio inicio a una alianza con las tribus de Israel. Se tienen las leyes de Dios y también se tienen sus profetas, donde se tienden a cuestionar lo que son fuertes castigos o injusticias sociales. En cuanto a la religión va avanzando, se crea el monoteísmo, el universalismo, las leyes de Dios. Y seguimos con Babilonia, el antiguo imperio de 1792 AC, en el cual se tiene el Código de Hammurabi, que son 282 leyes con un sistema estricto. En este imperio, el Código de Hammurabi pues era de ojo por ojo y diente por diente, y ya se crean los centros culturales con la ciencia, filosofía, teatro y arte. Se tiene la ciudad de Atenas con los centros culturales en donde ya se presenta la filosofía, la ciencia, el teatro y el arte, con Atenas en el siglo 8 antes de Cristo. Se tiene un crecimiento político y se tiene una polis unificada en el centro de Grecia. Se tiene la evolución política donde se crea el sistema monárquico
y también tenemos aristócratas atenienses. En Atenas se tiene la evolución política porque se presenta la aristocracia, el areópago, que significa el areópago está involucrado en un número determinado de probadores con el rey, que es como una asamblea ciudadana. Se sigue la evolución política creando la timocracia, que se tiene un magistrado único y se tienen importantes reformas con el personaje de Solón. En esta evolución también aparece la democracia, que lo que hace pues es debilitar la aristocracia. Se involucran ya las aldeas y los pueblos, y nuestro personaje aquí es Clístenes en este procedimiento de política. Y se tiene en la democracia el Consejo de los 500, que lo que hacen es preparar temas y leyes. Aquí con la democracia ya se crea lo que es la asamblea de ciudadanos en los que se involucra el pueblo, y también aparece en esta evolución el uso del término, que es expandir la democracia por medio de Pericles. La democracia ya involucra lo que es a los ciudadanos, donde votaban y se tenían jurados, y tenemos también lo que son las clases bajas, que ya también pueden ser políticos, y se les asigna ya un pago para los funcionarios. Se tiene la evolución política con la democracia, de que en el aspecto de que los esclavos, aquí se les da un derecho a los esclavos y a las mujeres y a los extranjeros. En Atenas la sociedad está estructurada como principal en la pirámide son los ciudadanos, luego los metecos y luego los esclavos. Los metecos son los extranjeros. Continuamos con Roma, la antigua Roma. En este imperio se tiene a los países que son Europa, norte de África y el cercano oriente. Tenemos sus orígenes, que son los estrucos, que es de una cultura griega en el que se presenta ya el alfabeto, y en este se quita la monarquía y se hace creación de la república para el año 6 a.C. En Roma, con la república, ya se tiene el Senado con cargos vitalicios, en el cual se controla el Estado y se tiene control de las finanzas. Se tiene una política de conquista en el que se tiene una ciudadanía romana, se tienen ya estados autónomos, y se tiene la situación de que hay que aportar soldados a Roma. Se presenta también el personaje con la era de Augusto, en los años 27 a.C., que fue el primer emperador de Roma y tuvo un largo periodo de paz. Con la era de Augusto, el emperador ya se crean sus propios candidatos, es decir, ya tiene sus candidatos y pone un fin a las guerras civiles. También con la era de Augusto, en cuanto a las reformas sociales, se tienen las leyes y ya se hace un enfoque en reducir gastos, y también el adulterio es castigado. Finalmente se tiene el Imperio Bizantino, en el cual cae el Imperio Romano del Occidente. Esto fue en el siglo V, y el personaje predominante aquí fue Constantino, en el cual se crea Constantinopla. Es el nombre que se recibe por historiadores el Imperio Romano de Oriente, especialmente tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Su nombre proviene de Bizancio, antigua ciudad sobre la cual el emperador romano Constantino el Grande fundó su capital, llamada en su honor Constantinopla. Partes importantes en donde se establecieron los sumerios: se establecieron en el río Tigris y Éufrates. Los sumerios crearon la rueda y la escritura. En Babilonia aparece el primer código de Hammurabi, en el cual tiene 282 leyes y es un sistema estricto. En Atenas se tiene la evolución política con el areópago, que es el número determinado de pobladores con el rey, que es la asamblea ciudadana. También con Atenas, con el personaje Clístenes,
Se tiene el Consejo de los 500, que es como el primer congreso en el cual se presentan temas y leyes. Siguiente tema son fuentes del derecho romano y su organización. Las leyes son preceptos de ordenamiento social que podían o no afectar al ius. Francisco Samper define la ley como una declaración hecha por quien tiene poder y en virtud de ese mismo poder que vincula tanto al que la formula como al que la acepta. Concepto de lex. Dependiendo del poder que da origen a la ley, lex pública, si procede de la res pública, lex privata, si procede del poder privado, ejemplo, poder familiar. Esta es la clasificación de la lex, es decir, la ley. La ley pública, lex pública, se origina en la rogatio o declaración solemne del magistrado al pueblo reunido en comicios, quienes la aceptan o rechazan. Estructura de la ley. Praescriptio, encabezado de la ley con el nombre del magistrado, fecha de la asamblea, etc. Rogatio, texto de la ley propiamente tal. Sanctio, declaración final de validez. Plebiscitos. Los plebiscitas son declaraciones hechas por los tribunos de la plebe y aprobadas por el concilio de la plebe. Con la Lex Hortensia del 287 AC quedaron asimilados a las leyes. Desde entonces, con la palabra lex se entiende tanto a la Lex Rogata, que es la ley pública, como a los plebiscita. Las leyes publicae y el ius. A diferencia de la ley de las 7 tablas, las leyes de la República solo buscan sancionar problemas concretos del momento. El ius es creación de las autoritas de jueces y jurisprudentes. La lex es establecida por la potestad de los magistrados. Leyes publicae que afectaron el ius. Estas leyes fueron la Lex Poetilia Papiria, que impide la esclavitud por deudas. La Lex Publilia de Sponsu autoriza a los fiadores a obtener el reembolso mediante ejecución contra deudor insolvente. Lex Binaria introduce el principio de bipartición de los litigios. Lex Aquilia de Damno sobre responsabilidad pecuniaria por daños. Prohibición de privilegium. Las leyes establecidas por los magistrados siempre debían tener carácter general, esto es, establecerse para el conjunto de los ciudadanos. Por este motivo se le prohibía al magistrado promulgar leyes destinadas a un particular. Esto es el privilegium, se cancela el privilegio. Los privilegia no se deben confundir con los de beneficia. Un beneficium es una ventaja que se solicitaba al magistrado en virtud de una situación descrita y establecida de antemano. Tampoco se deben confundir con el ius singulare, que es un derecho jurisprudencial, no legal, que se funda en una razón singular, como es el caso del testamento militar. Leyes privatae. Son de mayor importancia para el derecho que las leyes privatae. Se entiende como las declaraciones que hacen las personas en un negocio privado al realizar un acto de disposición, como la regulación del propio patrimonio para después de la muerte mediante el nombramiento de un sucesor o heres. Leyes privatae pactum. Similar a la lex privata es el pactum, pero con la diferencia que solo se limita a establecer una defensa o exceptio. Las cláusulas contractuales suelen presentar pacta en lugar de leyes privatae.
Clasificación de la lex privata. Las leyes privadas que tienen un carácter prohibitivo pueden ser de tres tipos: perfectae, que son las que anulan el acto contraventor; minus quam perfectae, establecen sanciones distintas a la nulidad en caso de contravención; imperfectae, carecen de toda sanción. Aquí se tiene que una persona siempre va a tener un estatus civitatis, un estatus libertatis, un estatus familiae y va a ser considerada ciudadano. Se tiene también el capitis diminuto, en el que se les da un estatus como es el siguiente. El capis diminutio maxima, esto es libertatis; el capis diminutio media, esto es civitatis; y el capis diminutio minima, esto es familiae. El status libertatis tiene sus divisiones, que es el gaius, en el que tiene dos secciones que pueden ser libres o esclavos. Los libres pueden ser libertatus o ingenuos. Y tenemos también aparte del gaius, tenemos ulpiano. El ulpiano se divide en tres, que son el liberi, liberti y servi. Tenemos el status civitatis, que divide en tres secciones: ciudadanos romanos, latinos y peregrinos. Los latinos pueden ser latini veteres, latini coloniari, latini iuniani, y los peregrinos pueden ser peregrini deditici. Y tenemos lo que es el capitis diminutio, el cual acabamos de describir, que tiene sus estatus de libertatis, civitatis y familiae.